Buenas, vamos a seguir con el segundo vídeo donde vamos a explicar más qué dirección se tomó a la hora de mejorar el coche, el desarrollo que hicimos y bueno, y el por qué. Bueno, en el otro vídeo no di mucha explicación, nada más que lo que se iba a cambiar, así que bueno, hicimos un mejor reparto de pesos. Estamos hablando del Ferrari, aunque veis otros coches por aquí preparados también, que por mí, bueno, una notificación, se me ha olvidado ponerlo en silencio. Este coche fue el conejillo de Indias y fue más o menos en el que pusimos más atención al desarrollo, pero bueno, al final lo traslademos más o menos las ideas a los demás. Veis que aquí hay otra relación. Bueno, esto es porque el motor ya estaba montado con un piñón 9 y al final decidimos que, bueno, que íbamos a dejar el piñón porque ya estaba montado y le busquemos una corona acorde. Este sí que fue la idea desde el principio, es el primer chasis que grabamos, el del Ferrari. Y bueno, y es como yo lo hubiera montado, de hecho lleva todo lo que yo hubiera montado. A ver, vamos a empezar hablando de los neumáticos traseros, que no son los originales al final, más que nada por un motivo de tiempo para degradar, para que la altura del motor bajara al mínimo con la pista para que cogiera más efecto magnético y poder traccionar mejor. Estos son, creo que solo hay dos medidas. Bueno, pues la siguiente más pequeña que hay a lo de serie. La guía. La guía la eliminamos la NSR, más que nada por la profundidad de la pala, para evitar que hiciera rectos a la entrada a curva. También para ello, en el reparto de pesos que hicimos, pusimos eje de carbono al final. Y las llantas estas no son de NSR, son de un Scalestri y un neumático de Scalestri que hemos rebajado. Aquí, en este coche, se siguió otra dirección porque esos neumáticos ya se los había comprado Mateo en otro pedido. Y bueno, como he dicho, ese conejillo de Indias es el primero que monté y luego monté los otros dos. Y este neumático sí es de NSR, que ese también está a la venta todavía. Y comprándolo y montándolo haces que el coche entre mejor a curva. Si no necesitas peso en el eje delantero, depende también de la pista, si es más bacheada o no, para que te rebote más o menos. Entonces el peso que le quitamos aquí lo trasladamos hacia atrás. Esos separadores tan largos que se ven por aquí son los de serie. Lo que pasa que como nuestro reglamento dice que el eje trasero puede estar abierto hasta 70 centímetros, lleva a... habrá que ponerlo al final en silencio. Lleva, aparte del separador de serie, lleva uno y medio de separador más NSR para hacer peso aquí. O sea, sobre el eje están montados al final los separadores para ayudar a traccionar mejor. Bueno, los casquillos, aquí están montados los rojos, aquí los negros. La diferencia es que tienen diferente altura, lo que comprime o le quita firmeza al tarado de la suspensión, haciéndola más rígida o menos. Y bueno, aquí lleva casquillo rojo con suspensión media. Yo creo que esta es la mejor suspensión de los tres coches. Muy seguido de cerca de este, aunque este al final se ha mostrado el más competitivo. También tiene una razón de peso, y es que este coche está tampografiado y la carrocería pesa 2 gramos menos. Luego lo podemos medir y en la recta la verdad que este, además con los rodamientos, consigue una velocidad final superior. Bueno, vamos a pasar también a hablar de una cosa que sí que es una pega, yo creo que del modelo, de esta cuna en concreto. Vamos a intentar aclararlo con un dibujo. Vamos a ver, digamos que la dirección del coche es esta, ¿vale? Se entiende que esto está ampliado y exagerado. Este es el chasis, esta es la cuna y este es el motor que asoma de la cuna. Pues bien, el tema está en que cuando hemos querido bajar altura para hacerlo más competitivo, no sé si se va a apreciar ahí que hay un resalto. ¿Se ve el resalto que hay ahí de la cuna al motor? ¿Se aprecia el saltico? Bueno, pues el tema está en que ahora mismo el motor está equiparado la misma altura con el chasis, porque ahí ya se ve descascarillado. Empezaba a pegar el principio del motor sobre el raíl. Entonces lo que hicimos es meter entre el chasis y el soporte de la cuna, lo que metimos ahí es una arandela 0.25 de Slotted
Puede ser 0,25, puede ser 0,3. Bueno, a mí 0,25 me ha dejado el motor a ras y no he necesitado más. Digamos que al final lo que hemos modificado es si el motor estaba más hincado de delante hacia el raíl, más orientado que de atrás, al final lo que hemos hecho es coger y levantarlo para que vaya más plano sobre el raíl. Esto es importante a tener, muy importante a tener en cuenta. Vale. Los neumáticos delanteros ya lo hemos hablado. Bueno, los rodamientos. En otro vídeo explico cómo montar los rodamientos y poco más. Eso ha sido las mejoras que se le han hecho a los coches. Y total. Bueno, he dicho antes la diferencia de peso de uno a otro. Estas ruedas de Scalestri también son más ligeras que el otro coche. Es plástico y al final las llantas delanteras de NSR son de metal. Aligera un poco y en los reglamentos que esté permitido recomiendo no de Scalestri, pero sí encontrar una llanta de Fórmula 1 de plástico. Creo que tiene Policar en su stock y sería más recomendable porque las de Scalestri al final meterlas en un eje de estos se queda la llanta como medio mal. Estas al final están pegadas con Repar Extreme en los extremos para que coja algo más de firmeza. El eje delantero también se aprecia lo que baja ahí, lo que torsiona el chasis. Ahí toca, aquí toca. Este coche está más retorcido el chasis, el culo está para acá y el morro para acá, y al final un lado se verá que flexiona más que el otro. En el siguiente chasis que hagamos para esta carrocería del compañero, intentaremos poner el chasis recto. Bueno, al final los resultados, aunque fueron súper competitivos los tres NSR y en manos de cualquier otro piloto podrían haber ganado, al final estos tres coches se los compraron gente novata, gente que no tenía Fórmula 1 para correr. Y bueno, al final el mejor piloto del club, que es Paco Penalba, nos pegó un repaso con un Exin, montado también con un motor de estos. Y bueno, con sus artes antiguas, pues hizo al Exin correr más que estos tres, porque también se la jugó bastante más y el motor iba a 0,2 del raíl. Estos van bastante más altitos para evitar que si derrapan y pierdan el efecto imán del motor sobre el raíl no salgan volando, aunque es complicado de todas formas también. Pero el otro coche iba súper apurado y terminó ganando la carrera. Bueno, las vueltas que se hicieron fueron 30 y 55 de coma. Paco Penalba, Joel, que es el coche, el Ferrari, compitió con él y hizo 29 vueltas con 85, o sea que al final le sacó menos de una vuelta a este coche. Y bueno, yo corría con uno en el local y a mí no se me dio bien la carrera. Luego quedó este coche en tercera posición y este en cuarta posición. Este tiene otro motor, la verdad que ahora no me acuerdo porque lo ha pulido y no sé el color, pero este es otro motor de Aman. De todas formas, un motor de estos en condiciones puede resultar tan competitivo como este. En recta este era un avión. También es verdad que este motor estaba nuevo a estrenar y estos no. Pero bueno, igualmente la diferencia, estos coches eran súper sencillos de llevar y realmente Paco hizo un carrerón y bueno, aunque solo me quedé a una coma de este coche, hay que considerar que este chaval lleva corriendo, creo que es su cuarta carrera y yo ya llevo 3 años aquí, pero bueno, que al final es descomunal el ritmo que lleva esto y lo tranquilo que va. Así que bueno, estas son todas las cosas que se le hizo y como digo, en otro vídeo subo el montaje, bueno no, en otro vídeo no, al final de este vídeo voy a poner el clip descartado de cómo lo monté y ya está, y ya se queda todo en el mismo vídeo. Vamos a instalar unos rodamientos a bola de doble labio. Los he tenido aquí en el aceite Torrelot. Llevan ya aquí poco más de un día. Vamos a secarlos. Vamos a dar una gota de superglue al alojamiento del rodamiento. Y vamos a montarlo.
cogemos una gotica, la dejamos caer sobre el alojamiento, la extendemos bien, así, y ya lo tenemos. Cogemos los rodamientos, los metemos al eje y apretamos. 1 y 2. Nos aseguramos de que quede bien alineados. Le damos unos movimientos para que asiente mejor y el eje corre correctamente. Lo dejamos ahí secar y ya está. Bueno, como una imagen vale más que 1000 palabras, en esta foto se aprecia una mejora de 1,588 segundos respecto al coche de serie y una mejora de 0,253 milésimas frente al tiempo que hicimos nada más montarlo. Aparte de que es más rápido, nos hemos centrado en hacer el coche más dócil y sencillo de llevar. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.